Bienvenidos como siempre a un nuevo video, un nuevo tutorial, una excelente herramienta que les traigo el día de hoy. Como siempre ya lo sabe, los enlaces abajo en descripción. Y esta herramienta es para darle continuidad a los tutoriales en torno a los dispositivos iOS, a los iPhone, prácticamente para degradar una versión, es decir, realizar un upgrade o poder realizar una actualización aún más elevada de una versión de iOS. Así es que, ¿cuál es la herramienta? Es Wateji iMaster y te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. De una manera rápida estarás viendo cómo podemos ahí prácticamente descargarlo de una manera totalmente free, instalar lo que es el programa y después de realizar la instalación nos vamos a ir. Quiero que observes obviamente que el dispositivo en cuestión que estaré utilizando para este tutorial es un iPhone 6S Plus, que básicamente cuenta con una versión, ya lo estás viendo ahí, cuenta con una versión que es iOS 15.3.1, pero ojo que no nos interesa esa versión, necesitamos realizar un upgrade a esa versión y aún hay que aprovechar la posibilidad que obviamente Apple todavía sigue firmando la versión iOS 15.3, así es que es la que nos importa realizar la reducción y para ello vamos ya directamente a ocupar lo que es el programa en cuestión, que lo tengo aquí, Wateji iMaster, enlaces abajo ahí en la descripción. Y bueno, como he dicho, podemos realizar esto, que podemos realizar un upgrade, es decir, realizar e instalarle una versión superior a un dispositivo iOS que esté obviamente firmándose, realizarlo aquí. Básicamente encontramos la última versión. De hecho, tengo la más reciente versión, por lo tanto no aparece en esta parte. Lo que me importa realizar esto es un upgrade. Y también, ojo que podemos realizar un backup de este dispositivo. Si en cuestión podemos realizar un backup sin ninguna clase de dificultad, poder respaldar nuestros datos, una alternativa a iTunes. Así es que esto también podemos realizarlo, pero lo que nos importa es realizar un upgrade. De hecho, vemos que la versión es la 15.3. para llevar a cabo una restauración, simplemente degradar y no se pierden los archivos. Así es que prácticamente después vamos a realizar esto. Porque es lo que vamos a hacer, vamos a darle aquí en importar, porque yo ya tengo posteriormente lo que es el firmware correspondiente. Acá estás observando que lo tengo en efecto. Y bueno, dicho esto, voy a darle clic aquí, esperamos a que se extraiga lo que es el firmware y vamos a esperar un poco a que se extraiga prácticamente todos los datos persistentes, después para darle continuar ahí y que se realice lo que es el upgrade de una manera totalmente correcta. Así es que vamos allá. Vale, pues finalmente ya terminó de extraer los archivos necesarios. Aquí tenemos el firmware correspondiente iOS 15.3 y de hecho ya estoy grabando a dos pantallas para que obviamente le demos el proceso ahí en iniciar. Comienza este proceso en el cual comienza a degradar el propio dispositivo. Importante no desconectar el dispositivo, entra en el modo DFU, estamos comprobándolo ahí. Así es que hay que esperar a que finalice prácticamente todo este proceso, que va a demorar alrededor de entre 10 a veces hasta 15 minutos. Así es que vamos a esperar a que nuevamente termine todo este proceso. Así es que nuevamente vamos allá. Vale, pues finalmente ya ha terminado de realizar lo que es el downgrade. Justamente lo estamos viendo ahí. El dispositivo correctamente ha sido bajado de versión. De esta manera ya prácticamente estaríamos esperando a que el dispositivo comience al proceso nuevamente de, obviamente, de nuevamente realizar todo este proceso de la extracción de la versión de iOS y directamente ya ahí lo tendríamos. Así que aquí directamente se empieza a conectar. Y como he dicho, pues es simple y sencillo, que esperemos a que termine todo este proceso, pero ya lo tendríamos. También podemos realizar un backup de este modo, podemos realizarlo sin ninguna clase de dificultad para tener todos nuestros archivos, todos nuestros datos completamente respaldados como una alternativa a iTunes. Así es que ya lo sabes, si quieres realizar un upgrade o un upgrade de una versión de iOS, Wateji iMaster es el programa que te estoy recomendando. Enlaces abajo en descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí,
Nos veremos hasta la próxima. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.